Sí, profe. Sí, profe. Bueno, eso fue lo último que miramos, ¿no? Estábamos hablando de la inhibición enzimática. Y habíamos revisado uno de los tipos de... Pues hablábamos de una inhibición irreversible que pues constituye envenenamiento de la enzima y envenenamiento del dueño de la enzima, lo cual es muy drástico, decíamos, ¿no? Y habíamos dicho ejemplos como los metales pesados, como el mercurio, el plomo, la plata, que son inhibidores irreversibles. Por eso pues ya sabemos de las contaminaciones con mercurio lo graves que son. Y ustedes que son, pues van a estudiar esto de educación ambiental o en eso están, pues saben lo complicado que es donde se hace minería con mercurio. Ahí usan el mercurio que contamina las aguas. Bueno, de hecho, los mares están prácticamente cada vez recibiendo mucho mercurio por las actividades industriales que realiza el humano, de tal manera que los peces, sobre todo los peces grandes, tienen mucho mercurio en su carnecita. Y entonces comer peces grandes se ha vuelto tóxico. De hecho, hace unos pocos años prohibieron el consumo de atún para niños en Estados Unidos, porque pues la costumbre era mandarles en la loncherita un sándwich con atún. Y bueno, ya sabemos que el atún tiene mercurio porque es un pescado grande. Los más pequeños pues no acumulan tanto por razones de biomagnificación. Y lo otro es la actividad agropecuaria, ¿no? Que utiliza pesticidas y estos venenos que pues quedan sobre los cultivos y también son arrastrados por la lluvia o quedan en el suelo también, acabando la flora microbiana que también existe y es importante, o los animalitos pues que se alimentan de plantas y estas cosas. Entonces pues eso es algo que les decía, para los seres vivos es un invento nuestro, ¿no? Eso no es lo esencial. Lo que sí nos puede servir es la inhibición reversible, es decir, que podamos recuperar la actividad de la enzima una vez que haya sufrido inhibición, ¿cierto? Y de ese tipo de inhibiciones reversibles hablábamos de tres. Una que se llamaba competitiva, que fue la que revisamos, otra que se llama no competitiva, es decir, tiene la negación de esto, y otra que se llama incompetitiva. Entonces, miramos cada una. Entonces decíamos que en la inhibición competitiva ahí les había tratado de hacer unos dibujitos hasta donde el pulso lo permite, donde el sustrato y el inhibidor competitivo en este caso tienen una similitud estructural, de tal manera que van a tener complementariedad electromagnética con el sitio activo de la enzima. Entonces, pues si esa enzima llega a encontrarse con el inhibidor competitivo, pues se va a unir porque tiene complementariedad. Pero, pues como no es el sustrato, no lo va a poder transformar en un producto. Y pues sí, lo suelta en algún momento, en vista de que ya no lo puede transformar y pues puede que entre el sustrato. Se presenta la competencia por la unión al sitio activo. Entonces habíamos analizado que en ese caso los dos parámetros cinéticos que tienen las enzimas, que son la velocidad máxima y el Km, pueden verse afectados. Y decíamos que lo que se afecta aquí es la afinidad. A ver, este tiene una cosita aquí. Una cosita aquí que me permite señalar a eso. Entonces, supongan que este es el trazo que habíamos hecho de la enzima. Ustedes hicieron un cálculo, ya saben que graficando inversos, es decir, inverso de la concentración del sustrato contra el inverso de la velocidad, tenemos una línea recta que va a tener un punto de corte en el eje de las Y
Y esto equivale a la velocidad máxima, pero inversa, ¿cierto? De aquí se despeja la velocidad máxima. Y pues acá va a haber un punto que es el inverso de la km, obviamente que negativo porque está atrás del cero. Eso era para cancelar ese valor negativo. Y en este caso, pues cuando tenemos dos datos, podemos tener dos grupos de datos, ¿cierto? Ese es un ejercicio que vamos a hacer ahora. El de concentración de sustrato contra velocidad, sacamos los inversos y trazamos el de la enzima sola, ¿sí? Y habrá una tablita donde a esas mismas concentraciones de sustrato nos va a dar otra listado de velocidades. Y con ese trazamos otra rayita, ¿sí? Y si se trata de un inhibidor competitivo, como dice aquí, pues obviamente este va a tener la misma velocidad máxima, porque la velocidad máxima no se ve afectada. Acuérdense que la velocidad máxima se presenta cuando hay una elevada concentración de sustrato, ¿sí? Y cuando hay mucho sustrato, pues entonces el inhibidor no tiene tanto chance de afectarle el funcionamiento a la enzima y entonces la enzima recupera su velocidad máxima, ¿sí? Entonces, pues por eso es que no se afecta este parámetro. Pero la afinidad sí se ve afectada, porque la afinidad justamente es ese, digamos, interacción que hay entre la enzima y el sustrato. Y pues si eso es lo que está siendo afectado justamente por que apareció un inhibidor competitivo que también tiene afinidad por ese sustrato, perdón, por ese sitio activo, pues obviamente que la afinidad se verá afectada y eso hará que el punto de corte donde yo encuentro mi KM pues cambie. Entonces esa es la gráfica típica de la inhibición competitiva. ¿Sí? Eso era lo que habíamos visto. Miremos entonces ahora sí la inhibición no competitiva, ¿cómo es? Bueno, borremos aquí cositas. Bueno, ni lo borremos. Simplemente a ver si es que ¿dónde es que estamos? Estamos en dibujo, ya. Digamos que vamos a hablar ahora sí de la inhibición no competitiva. Bueno, son dos palabras, esa quedó como fea. Inhibición no competitiva. Bien. Sobre esa misma gráfica vamos a hacer el asunto, pero entonces miremos primero cómo es que sucede esta situación. ¿Sí? Siempre tenemos una enzima, ¿verdad? La habíamos dibujado parecida a un Pac-Man. No sé si se acuerdan, había un bichito así que se llamaba Pac-Man. Uy, qué antiguo que es el profe dirán. Bueno, eso era de mis hijos. Ahora toca ponerme a tono con lo de mis nietos. Bueno, no me gusta ese dibujo, les cuento. Hagámoslo mejor. Vamos a tener una enzima como esta. ¿Sí? Esa es la enzima. Vamos a darle una E aquí. Y pues obviamente el sustratico aquel que sabemos que tiene la complementariedad, ¿cierto? Este es el sustrato. Bueno, pongámosle aquí. Y pongamos acá ya no es un sustrato, sino un inhibidor no competitivo. ¿Sí? Como ustedes se dan cuenta, no hay. Esto lo que quiere simbolizar es que no va a haber complementariedad electromagnética entre el sitio activo y el inhibidor no competitivo. ¿Se dan cuenta, no? O sea, este asunto de unión enzima-sustrato no se va a ver afectado, ¿sí? Sin embargo, por lo que ustedes estudiaron en
con el profe Hernán, pues si por lo que estamos viendo aquí, vemos que este inhibidor no competitivo tiene, digamos, una afinidad o tiene complementariedad por un nuevo sitio. Y este sitio no es el sitio activo, ¿cierto? ¿Cómo se llama este sitio que no es el sitio activo? Lo vamos a llamar así, sitio alostérico. Si uno va a la etimología de la palabra, steros quiere decir espacio o sitio, y alos quiere decir otro. Es decir, es otro sitio distinto al sitio activo. ¿Sí? Pues para que lo identifiquen, aquí está el sitio activo. ¿Sí? Y en el sitio activo es donde se da la unión entre enzima y sustrato. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? A ver, este icono me raya, este me dice cosas. Entonces, yo aquí tengo la complementariedad electromagnética y el cuento que hemos contado es que cuando estos dos se unen, pues la enzima cambia la conformación, lógicamente, porque le han neutralizado cargas, han hecho repulsión de otras, pues depende de los aminoácidos que aquí tengamos y la naturaleza que tenga este. Lo cierto es que ahí hay una neutralización de un campo electromagnético, ¿sí? Y que esto se traduce en que la enzima cambia la conformación. Esa estructura que llamamos conformación, es decir, ya es la estructura tridimensional la que le cambia, ¿sí? No le vamos a cambiar la estructura primaria, ¿sí? No, la conformación. De tal manera que en sucesivos cambios conformacionales, ya lo habíamos visto, vamos a poder transformar el sustrato en producto y una vez que el sustrato esté transformado en producto, pues ya no va a tener afinidad por el sitio activo de la enzima y terminará saliendo de esa interacción. Y pues cuando estos se van, los productos, la enzima retomaba el, digamos, la conformación inicial, con lo cual puede o queda disponible para unirse a más moléculas de sustrato. Acuérdense que lo hace a grandes velocidades, es decir, se la pasa. Esos cambios conformacionales son en fracciones, milésimas y millonésimas de segundo. Eso es muy rápido. ¿Sí? Entonces, esto sucede normalmente. Ahora sí, la pregunta sería, ¿qué creen ustedes que pasa si hay una sustancia que ya no es el sustrato y se le une a otro sitio, a la enzima, no al sitio activo? Les puedo anticipar que no es para que lo transforme en producto, porque no es el sustrato, solo es el sustrato el que se transforma en producto. ¿Ustedes creen que le puede pasar algo a la enzima? De pronto cambia la conformación. Exactamente, porque también el inhibidor competitivo, ¿sí?, tiene una complementariedad electromagnética, pero con el sitio alostérico. Y al hacerle esa complementariedad, pues la enzima va a cambiar su conformación. Y la siguiente pregunta es más interesante. Cuando la enzima cambia su conformación, ¿será que tiene la misma actividad transformando el sustrato o se le puede perturbar en algo? Hemos cambiado la conformación, ya no es la misma. O sea, si no hay inhibidor competitivo, tenemos la conformación para que se una al sustrato y haga lo que tiene que hacer. Pero ahora le hemos metido un inhibidor no competitivo. Hace que sea más lenta, profe. Claro que al cambiarle, si estamos hablando de inhibidor, obviamente la enzima va a trabajar más lento, ¿sí? Porque ya tiene cambiada su conformación, ¿sí? De hecho, hagan de cuenta que usted es la enzima, ¿sí? Y que lo que tiene que hacer es cargar, digamos, un baldado de agua, que esté trabajando en eso, no sé, en una construcción.
pero hay otro obrero por ahí que le está haciendo cosquillas. Pues obviamente no va a poder hacerlo de la misma manera. Pero la pregunta sería aquí, bueno, la velocidad ya vimos que se afecta. Y de hecho, pues, esta enzima con la conformación distorsionada no va a poder llegar a obtener una velocidad máxima como cuando no hay inhibidor competitivo. Pero la otra pregunta es, ¿se afecta la afinidad? Es decir, la unión de enzima por sustrato. Esto de aquí. ¿Qué opinan? Este se está uniendo a otro lado. Tal vez sí por las cargas electromagnéticas del inhibidor. Pero es que el inhibidor se mete acá, no aquí. Acuérdense que la afinidad se daba era aquí, entre estos dos. ¿O cómo es que lo ves tú? O sea, este no tiene afinidad por el sitio activo, por un sitio distinto y distante que se llama sitio alostérico. ¿Sí? Y el sustrato, pues, no hay ningún impedimento, porque no es ahí donde se va a unir el inhibidor. El inhibidor molesta, pero por otro lado, cambiándole la conformación tridimensional para que no alcance la velocidad a la que estaba acostumbrado, pues. Entonces, esto que es la afinidad, o sea, el Km, no se vería afectado en la inhibición no competitiva. ¿Sí? Por eso es no competitivo. La competitiva era aquí mismo. Y ahí sí se afectaba la afinidad, ¿cierto? Por eso cambiaba el Km. En cambio, acá va a ser totalmente lo contrario. ¿Sí? Si yo le cambio la conformación, pues le cambio la velocidad máxima, pero no le cambio la afinidad. Es decir, la pregunta es, vamos a trazar ahora sí, como esta enzima es roja, ¿cierto? Vamos a trazarle una línea roja acá que diga así, enzima más inhibidor no competitivo. La pregunta es, ¿por qué puntos creen que pasaría o no corta ninguno de los puntos que está ahí? Piénsenlo, a ver. Tenemos esto. Ya. Aquí es claro, ¿cierto? Con inhibidor competitivo la velocidad máxima no se afectó, corta por aquí. Pero sí se afectó la afinidad. Ahora al parecer es distinto. No al parecer, en realidad es distinto. Cambia. Profe, No se pues, cambia la afinidad y sí se cambia la velocidad máxima. Entonces, ¿por dónde trazo la línea roja? Cuéntenme para trazarla. Yo les voy a obedecer nomás. Pongámosla rojita. Bueno, no quiso coger. Ya. ¿Por dónde creen que la puedo pasar? En ese mismo gráfico que tenemos aquí. A ver, yo sé que hay más de 50 cabezas ahí. Ayúdenme a trazar. Tengo ganas de trazar una línea roja por aquí. La trazo por acá arriba, por acá abajo, que pase profe, por... Dime. con respecto a lo que mencionamos de la velocidad máxima, Ajá. entonces si se ve afectada entonces y se disminuye, entonces yo diría que trazarla pues de donde está el punto de las anteriores más abajo, diría yo, ¿no? Más abajo. Claro, porque disminuye. Ah, bueno. Sí, está bien que lo pienses de esa manera, pero ahora sí, tú mismo. Aquí yo no estoy graficando la velocidad máxima, sino el inverso de la velocidad máxima. ¿Sí entiendes eso? Es al contrario, ¿no? Por ejemplo, 20 es más grande que 10, ¿cierto?
Eso nadie lo niega. Ahora sí, compara los inversos. 1 sobre 20 y 1 sobre 10. ¿Quién es más grande? ¿1 sobre 20 o 1 sobre 10? 1/10. Claro. Entonces aquí la vaina es inversa y esta línea tiene que pasar por más arriba. Más arriba, claro. Listo. Ya vamos a dibujarla por arriba. Y en cuanto a la ¿qué es? A la afinidad, ¿por dónde la pasamos? Al otro eje. O sea, vamos a pasar, cortar más arriba de donde era la enzima solita. ¿Sí? La azul. Más arriba del azul porque la velocidad máxima habrá disminuido. Entonces, por aquí va a pasar. Supongamos que por aquí donde estoy, esperen, pongámosle lamparita a esto. La vamos a pasar por aquí. ¿Sí? Y en el otro eje, ¿por dónde la hago pasar? ¿En la mitad, por acá o dónde? Si la afinidad no se afecta. Profe, si la afinidad no se afecta, pues yo la ubicaría en 0, ¿no? ¿Aquí? O pues más a la... Es que, pues, a ver, No, es que estamos comparándola es con esta. con la azul, Estoy ¿no? en una clase, es una clase. Esta, ¿no? El punto del sería Exacto. desde la línea azul, ¿no? Desde la línea azul, es decir, que no ha cambiado. La enzima solita no se afectaría en la afinidad, pero sí en la velocidad máxima. Entonces, empezamos la línea aquí y la pasamos por acá arriba. Entonces, justamente eso es lo que vamos a hacer. Entonces, empezamos por aquí y la trepamos por acá. Cuadrémosla un poquito. Listo. Entonces, aquí yo diría que para esta rojita lo que tengo es que aquí está enzima más inhibidor no competitivo. Entonces miren que ustedes teniendo, por ejemplo, datos, pueden identificar si se trata de inhibidor competitivo o no competitivo. ¿Sí? Y entonces vamos a poder definir eso. Bueno, resulta que, bueno, con el ejemplo que vamos a hacer numérico ahorita, explicamos otro concepto, porque es que hay cosas que se le pueden unir, por ejemplo, aquí, verán, echemos esta que no mancha, esto. Puede ser que haya alguna sustancia que uniéndose aquí haga que la enzima trabaje mejor. Claro, porque le cambia la conformación, la pone más activa. Pero en ese caso, esa sustancia no se va a llamar inhibidor. O sea, las enzimas pueden tener también algo que llamamos una palabra contraria a inhibidor. ¿Cómo la llamarían ustedes? Para que salga de ustedes mismos. Activador. Activador, exactamente. Entonces hagamos aquí una... con negrito, sí, con negrito, que es como estamos haciendo. Resulta que las enzimas pueden ser afectadas por moduladores. De esas dos formas, moduladores positivos, que serían los que denominamos activador. ¿Qué pulso este Dios? Y modulador negativo, pues sería el inhibidor. Recuérdense que ahora que estamos hablando es de... Ahora estamos hablando de inhibidores, ¿cierto? Pero también existen los activadores. Ya cuando entremos a la parte del metabolismo vamos a ver que habrá cosas que activen a las enzimas. Es decir, todos se llaman moduladores, pero si es modulador positivo es un activador, que no es lo que estamos viendo ahorita. Y un modulador negativo es un inhibidor, entonces puede ser cualquiera de estos. Competitivo, no competitivo o incompetitivo. Entonces veamos a ver
Esa era la inhibición competitiva, no competitiva e incompetitiva. Veamos a ver cómo es eso. Entonces se lo vamos a ver más numéricamente y vamos a definir aquí que también existe un inhibidor, una inhibición incompetitiva. Sí, esta era no competitiva. ¿Sí? Entonces, borremos este dibujito. Bueno, dejémoslo ahí porque es que lo que quiero ver es solamente el trazo de la gráfica. A ver, se meten cosas aquí extras. Bien, ¿cómo sería incompetitiva? Acuérdense, competitiva hay una complementariedad electromagnética tanto del sustrato como del inhibidor. Pongámoslo acá. ¿Cuál era el verdecito? No, dibujámosle aquí el verdecito para que estén todos. Pero bueno, si me cambiara. Vale, parece que ya llegué. De pronto el inhibidor CAS también tiene una complementariedad, ¿cierto? Este sería el inhibidor competitivo, incompetitivo. Y de repente puede haber era en rojo el otro, ¿no? Bueno, no interesa. Algo diferente que sería un inhibidor incompetitivo. Bueno, entonces, aquí simplemente lo vamos a deducir, como les decía, numéricamente, con el ejercicio que tenemos ahorita, diciendo lo siguiente: competitivo es porque compite por el centro activo. ¿Qué efectos hace? Pues no afecta la velocidad máxima, pero sí afecta la afinidad. Es decir, afecta el Km y tiene un valor que ustedes lo saben calcular. Por su parte, el inhibidor no competitivo no afecta la afinidad, es decir, no afecta el Km y la grafiquita va a pasar por el mismo eje X en el corte de ondera, como fue acá, ¿sí? Pero por cambiarle la conformación a la enzima, le afecta pues la velocidad máxima, por eso es que le disminuye la velocidad máxima. Miren lo que dijimos aquí. Si va más arriba, es que la velocidad máxima ha disminuido porque pues la escala es inversa. Ya se dieron cuenta ustedes cuando hicieron las cuentas. Ahora sí, ¿cómo va a ser el inhibidor incompetitivo? ¿Sí? Que lo vamos a poner de otro color, ni verde, ni rojo, ni azul. Menos mal que tiene otros colores. Bueno, yo se los voy a trazar acá. Y ustedes deducirán lo que pasa. Ah, es la azul, ¿no? Ah, no, ese no es lo que yo quiero. Quiero línea recta. Venga. Eso. Bueno, entonces ahorita sí pongámosle aquí aquí estaría enzima más inhibidor incompetitivo. ¿Qué deducción pueden hacer? ¿Qué comportamiento tiene? Compárenlo con la azul, ¿no? Porque la azul es la enzima sin ningún inhibidor. Pues la gráfica tiene una... a ver, la constante de Michaelis está más alejada, ¿no?, del origen, entonces es menor. Y la velocidad de reacción también, la velocidad máxima, perdón, también disminuye. O Entonces sea, sería lo esta que le me parece de acuerdo a afectó, la gráfica. exactamente, esta le afecta a los dos parámetros cinéticos, ¿sí?
Cuando afecta los dos parámetros cinéticos, decimos que es un inhibidor incompetitivo. Acuérdense que competitivo y no competitivo son los que son al contrario. E incompetitivo, ¿sí?, afecta a los dos parámetros. Es lo Entonces, mismo ahorita, que la A competitiva, profe, sí, ¿no? La sí, inhibición esa es la misma. Ah, listo, A listo. competitiva o incompetitiva. Entonces, miremos en la presentacioncita de PowerPoint. Esto, pues, lo hicimos así a mano, pero les quiero decir unas cositas adicionales y vamos a hacer unos cálculos que están ahí planteados. Entonces, vamos a ver. Bueno, aquí están los 3 ejemplos de inhibiciones. Esta como que se fue sola. Bueno, van a estar los 3 comparativamente, ¿sí? Y en la competitiva, pues, tanto sustrato como inhibidor compiten por el sitio activo, ¿sí? Esa no tiene. Y si hacemos las reaccioncitas, pues tenemos esto, ¿no? La enzima se une al sustrato, forma complejo enzima-sustrato y pues se producen los productos. Pero si se llega a unir al inhibidor, se forma complejo enzima-inhibidor, pero no hay chance de producir productos. La ventaja es que como es reversible, pues en algún momento la enzima se libera y ya puede hacer esto. ¿Sí? Entonces, por eso es que si aumentamos que es la concentración de sustrato, ¿sí?, podemos superar esa inhibición, que era el ejemplo que habíamos colocado del etanol, ¿cierto? Que a algunos parece que les gustó bastante la idea. Bueno, no se vayan a confiar de eso, porque pues tanto el metanol como el etanol son tóxicos. Entonces aquí, solamente el sustrato se puede unir cuando la enzima, acá veámoslo, cuando la enzima está libre, el inhibidor también. Si ya está unida al sustrato, ni modo, pues ese ya se transforma en producto. Y si está unida al inhibidor, pues le toca esperarse al sustrato que la enzima suelte el inhibidor. ¿Sí? Ahí no hay otra porque la cosa es de afinidad. En la no competitiva que acabamos de analizar, miren que el sustrato tiene un sitio de unión al sitio activo y pues el inhibidor se une a un sitio distinto que llamábamos sitio alostérico. ¿Sí? Si hacemos las ecuacioncitas, pues miren que este se fue todo. Bueno, no interesa. Miremos aquí. Enzima más sustrato produce la misma cosa que acá. Solo que aquí no necesitamos, de hecho, es indistinto. Si hay o no hay inhibidor, la enzima, ¿sí?, se puede unir al inhibidor y el inhibidor se puede unir a la enzima porque el sitio es distinto. Miren que acá solamente la enzima se unía al inhibidor cuando no estaba unida al sustrato. Pero aquí no importa que ya tengamos complejo enzima-sustrato, se puede unir el inhibidor. Y entonces, pues esa enzima unida al inhibidor es lo que le va a afectar ese parámetro cinético que es la velocidad máxima, ¿cierto? Entonces, dan todo este poco de interacciones. Y aquí, por mucho que le aumentemos la concentración de sustrato, pues no vamos a recuperar la máxima velocidad. Por eso es que la velocidad máxima queda alterada, porque la conformación de la enzima no será la misma. Estamos hablando, acuérdense, de inhibición, ¿no? No estamos hablando de activación, que también se puede presentar. Y la incompetitiva o acompetitiva, como dicen algunos textos, depende de si es de España o de América. ¿Sí? Esta, pues, obviamente no se trata ni de inhibidor competitivo, ni de no competitivo. Entonces, ¿a qué se refiere? Resulta que, miren, el grafiquito es bastante ilustrativo. El inhibidor incompetitivo no se puede unir a la enzima cuando está libre.
tiene que esperar a que el sustrato se una a la enzima. Miren que no hay un sitio de unión al inhibidor incompetitivo. Pero cuando se une al sustrato, pues obviamente se cambia la conformación de la enzima y ya en esa nueva conformación que se adquiere, ya el inhibidor sí puede interactuar con la enzima, con lo cual le afecta pues las dos cosas. Al parecer incompetitivo solo se une al complejo enzima-sustrato. Entonces, si usted le aumenta la concentración de sustrato a la enzima, miren que acá aumentábamos concentración de sustrato y eliminábamos la inhibición, ya no se presenta inhibición. Acá, si le aumentamos la concentración de sustrato, pues vamos a favorecer que se una más inhibidor. Entonces aquí la inhibición aumenta cuando se aumenta la concentración de sustrato. Son los efectos estructurales pues, que se pueden observar. Bueno, esos son los dibujitos de preescolar. Veamos ahora sí las gráficas de cinética. ¿Sí? Lo mismo, pero haciendo las gráficas. Esta, la normalita, ¿no? La que es cinética hiperbólica. Esta figurita se llamaba hipérbola, ¿cierto? Entonces, en la competitiva decíamos que se afecta aquí la afinidad, pero no la velocidad máxima. Entonces aquí parece una curvita distinta, afectando el KM. Sí, el KM se aumentó, es decir, disminuyó la afinidad. Profe, Dígame. En mi profe, no pantalla, aparece lo que está, exactamente. no aparece lo que está explicando. Solo hay un cuadrito. O sea, no está saliendo todo, yo entiendo. O no está saliendo nada. ¿Qué ven? Nada, Solo se profe. quedó en Profe. inhibición enzimática. Ah, esperen. A lo mejor dejó de compartir. ¿Qué será? Aquí dice que la pantalla sí está mostrando. A ver. Cuéntenme, ¿ya volví? Solo está compartiendo la diapositiva. Le voy a dar clic. Díganme qué ven. Solo los de los procesos competitiva, no competitiva e incompetitiva, profesor. ¿No salen los Acabo de muñequitos? Lo que acabo de explicar. Sí, las animaciones sí están apareciendo, profe. A ver, de la última que estaba hablando es de esta. ¿Sí ven la línea moradita? Sí, profe. Sí, profe. Ah, bueno, tal vez fue que se salió. Bueno, entonces decíamos que la inhibición competitiva, pues este es el normalito. Y en la competitiva, el inhibidor competitivo pues baja la velocidad máxima. Perdón, deja igualita la velocidad máxima, miren que va a llegar igual. Y sí se disminuye la afinidad. Es decir, aumenta el KM por lo que habíamos dicho, ¿no? Es inversamente proporcional. Bueno, y entonces la idea es que uno grafica mejor de esta manera. ¿Sí? Y lo que habíamos dicho, corta por el sitio, por el eje de las Y. Porque pues no va a afectar la velocidad máxima, pero sí la afinidad que se disminuye. ¿Sí? En la no competitiva, estamos repitiendo lo que yo les había dibujado, solo que aquí está más bonito. En la no competitiva se afecta la velocidad máxima, pero el KM no. ¿Sí? Resulta ser el mismo. Entonces el punto de corte es, acá en el X es idéntico con la enzima que no tiene inhibidor no competitivo. Y veamos entonces la incompetitiva. ¿Sí? Esta, por el trazo que ustedes ven acá, pues se afectan ambas. Y acá prácticamente pasa paralela, afectando tanto velocidad máxima como
la afinidad, ¿cierto? Eso es lo que es la KM. Bien, entonces vamos a hacer un ejercicio. Lápiz, papel, cuadrícula, regla. Espérense, los ubico. Bueno, veamos esto como para que se den una idea de... Cuéntenme, a veces dicen que no les aparecen las cosas. Si vemos aquí un ejemplo de inhibición competitiva. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, estamos hablando de una enzima que se llama succinato deshidrogenasa, que la vamos a ver en algún momento, trabajando. Bueno, ¿qué hace esa succinato deshidrogenasa? Pues el succinato es este compuesto que está aquí. Y la deshidrogenasa, pues como ustedes se darán cuenta, le quita un par de hidrógenos. No podría llamarse de otra manera, ¿no? Entonces, ese es el sustrato de la succinato deshidrogenasa, este succinato. Pero entonces, un inhibidor competitivo que conocemos de ella es el compuesto que se llama, es cualquiera de estos tres, miren. Glutarato, malonato y oxalato. Son compuestos que uno puede tenerlos en el organismo, ¿sí? O sea, estos son inhibidores competitivos. ¿Y por qué serán competitivos? ¿Qué creen ustedes de este? ¿Qué tiene que tener estos para que puedan considerarse inhibidores de la enzima que tiene como sustrato al succinato? ¿Tienen que ser qué? Para que sean competitivos. ¿Sí ven? La similitud estructural. Dos grupitos carboxilo. Unos un poquito más largos, otros un poquito más cortos. Pero la enzima se puede confundir y no les va a poder hacer esta gracia. Es decir, no los puede transformar en este compuesto que se llama fumarato. Es otro. ¿Sí? Entonces, ellos pueden ser inhibidores competitivos. Entonces, le bajan un poquito la actividad porque le bajan la que es la afinidad por ese sustrato. Entonces veamos acá otro ejemplo que hay. Este señor fue ganador del premio Nobel en ese año, en el 1939. ¿Qué fue lo que hizo? Bueno, resulta que las bacterias pues también tienen un metabolismo como el nuestro. Es decir, ¿qué es el metabolismo? Una serie de reacciones enzimáticas. Entonces este señor, investigando, era un microbiólogo, encontró que ciertas bacterias necesitaban este compuesto, ¿cierto? Ácido paraminobenzoico se llama, para nosotros es medio venenosito, pero para las bacterias ellas lo necesitan. Lo fabrican y entonces, ¿y qué es lo que pasa? Aquí tenemos una sustancia que una enzima la convierte en otra, otra en otra. Cada flechita es una reacción enzimática. Y una de tantas reacciones enzimáticas necesita esto como sustrato. ¿Para qué? Para producir una sustancia que produce la bacteria que se llama ácido fólico. Para la bacteria es una vitamina esta. Y bueno, les sirve para reproducirse. Pues a las bacterias les encanta reproducirse, ¿no? Bueno, yo creo que a todos los seres vivos les encanta. Creo que a ustedes también. No se van a librar de eso. En todo caso, pues en el caso de las bacterias, este señor encontró una sustancia muy parecida a esta, la produjo. ¿Qué es este? Miren. Las sulfas, sulfanilamida. En últimas, pues como le es parecido al sustrato que tiene esta enzima negrita, va a ser la inhibición competitiva. Y al hacer eso, pues las bacterias no se van a poder reproducir tan rápido. Y entonces este es un bacteriostático, es un antibiótico. ¿Sí? Entonces las sulfas justamente fueron los primeros antibióticos descubiertos. De hecho, no los descubrió él, se descubrieron mucho antes. Ustedes quizás han oído hablar del descubrimiento de la penicilina, que fue en 1926. Para ese tiempo ya se conocía que estos sulfas, las sulfas como la sulfanilamida y otros,
eran antibióticos. Lo que no se sabía era cómo era que funcionaba esto. El señor pues lo explicó y pues se ganó el premio Nobel. Que la idea es explicando las cosas bien. Entonces era con un mecanismo de inhibición competitiva. Miren que no solo la inhibición competitiva me puede servir para salir de una intoxicación con metanol, como les decía el otro día, también me puede servir como antibiótico. ¿Sí? Depende, son tantas las reacciones que hay en un organismo que depende de dónde es que yo me meta a hacer alguna cosa, ¿cierto? Incluso en algunas personas que tengan alguna enfermedad, yo podría agregar algo que sea activador de una enzima para que mejorarle algún proceso. Todas esas son cosas que estudia pues la farmacología, ¿no? Que es importante pues conocer dónde es que trabaja. Casi siempre es con enzimas el asunto. Bien. Entonces, como que me metí a la presentación que no era, no, sí esta es. Tan piadoso el animalito. Bueno, el ejercicio es el siguiente, muchachos, ahí lo tienen. Ahí dice, estudiando la cinética de una enzima, cinética es eso, ¿no? Ver cómo varía la velocidad cuando le cambiamos la concentración de sustrato. Y por eso es que de ahí sacamos los dos parámetros cinéticos, Km y velocidad máxima. Entonces, este ejercicio nos plantea las dos cosas. Dice que la enzima va a estar, bien sea trabajando solita, es decir, vamos a cambiar las concentraciones de sustrato, ¿sí? Y vamos a tener unas velocidades. Las velocidades están en milimoles por minuto, ¿sí? Vemos que aumenta la concentración de sustrato, aumenta también, a medida que aumenta la concentración, pues va aumentando, como ya habíamos visto, la velocidad, ¿sí? Muy seguramente nos van a preguntar, porque la primera pregunta dice, determine velocidad máxima de Km, ¿sí? Tanto en presencia como en ausencia de A. ¿Y quién es A? Resulta que si le agregamos A, miren que A es un modulador. A va a ser un modulador, es decir, puede ser positivo o negativo, ¿sí? Si es positivo, pues aumentaría la actividad de la enzima. Y si es negativo, podría ser cualquiera de esos inhibidores que hemos visto. Competitivo, no competitivo o incompetitivo. Cualquiera de los tres. ¿Sí? Y en presencia de esa sustancia A, miren que pues obviamente obtenemos otros valores de velocidad. ¿Sí? A estas mismas concentraciones, otros valores de velocidad, ¿cierto? Entonces, aquí, ¿qué es lo que nos preguntan? En primer lugar, nos van a preguntar velocidad máxima de Km, que fue el ejercicio que ustedes hicieron en la clase anterior, ¿sí? Y en presencia de A, pues también vamos a ver cuál va a ser la velocidad máxima y cuál va a ser el Km. ¿Para qué tenemos que hacer 2 veces velocidad máxima y 2 veces Km? Dependiendo, pues, de la teoría que acabamos de ver, ¿cierto? Si aumenta, si disminuye el Km, si aumenta el Km, si disminuye la velocidad máxima, podemos decidir si se trataba de un inhibidor de alguno de esos tipos. Pues miren que la pregunta me dice, ¿qué efecto tiene el modulador A? En primer lugar, yo debo decidir si es inhibidor o activador, ¿sí? Y luego ver si es inhibidor, a ver a cuál corresponde. Así como ustedes ven los datos, muchachos, ¿qué opinarían? Miren las velocidades cómo se alteraron. ¿Será que se trata de un inhibidor o de un activador? Un inhibidor. ¿Por qué dice que un inhibidor? Porque las velocidades con A van disminuyendo. Exactamente, le estoy disminuyendo. Ese es el indicativo que me dice que ya no es un modulador positivo. Entonces, ahora sí tenemos que entrar a definir gráficamente de qué tipo de inhibidor se trata. Si es no competitivo, si es incompetitivo, si es acompetitivo.
competitivo. Viendo los números no sabemos. Nos toca hacer la gráfica. Entonces, acuérdense que en las gráficas ustedes tienen que calcular los inversos, es decir, se tienen que hacer una tablita donde tengamos 1 sobre concentración de sustrato y acá 1 sobre velocidad. Pueden hacerlo en la tablita que ustedes hicieron ahí al ladito y pues grafican, trazan una primera gráfica y después trazan una segunda gráfica. Y con eso deciden, a ver, los primeros 5 participan hoy. Me tienen que decir si es inhibidor competitivo, no competitivo o incompetitivo. Con esos datos se puede hacer. Entonces, manos a la obra, muchachos. Aquí estoy para que me pregunten lo que quieran. Lo voy a poner un poquito grande y vamos mirando a ver si les voy comentando cositas. Pero eso es con su cuadrícula que sale mejor. Podemos irle trabajando, a ver. Agrandémoslo un poquito para que eso. Ahí. Insertémosle. ¿Qué le voy a insertar a esto? Texto. Por acá también parece que se puede. Entonces aquí pongamos el inverso de las concentraciones de sustrato. Vámonos con una forma en que se vea. Entonces, si quieren le podemos hacer una lineecita aquí también. Opa. Bueno. Entonces, ahí pueden ir calculando 1 sobre 1,25 y lo vamos poniendo acá. Si alguien gentilmente nos los dicta, los podemos tener aquí. Uno sobre 1,25. A ver, váyanlo haciendo ustedes, yo también lo voy haciendo acá. Profe, una pregunta. ¿Debemos hacer la gráfica, una gráfica con A y la otra sin A? En la misma gráfica tienen que montar ambas líneas para poder darse cuenta del efecto. No aparte porque no se ve nada. Ah, bueno, profe. Así como las vimos montaditas. Uno dividido entre 1,25. Eso dice ser 0,8.
No, este no quiere. Bueno, esos valores me dieron a mí. A ver, no está mal. Ujú.
A ver, ¿había alguien más por ahí? A ver, profe, es que me perdí un poquito. Profe, Dígame. a mí también me dio un inhibidor no competitivo. ¿Quién eres tú? Que no te Lady conozco. Paola Chávez. Lady Chávez. A ver, tú también dices que no competitivo, ¿cierto? ¿Cuál fue tu valor de KM inicial sin inhibidor? El mío fue 0.43. 0.43, Lady, ¿cierto? Y el KM2, Sí, profe. o sea, ya con el inhibidor, ¿cuánto? 0.56. 0.5. Con A, 0.56. Sí, listo. Entonces te da, y velocidades, la velocidad inicial, velocidad máxima inicial, ¿cuánto te da? Velocidad máxima. Sí. Está, bueno. Aproximado, no me interesa, más o menos para que tengamos una idea. La velocidad máxima, 4.76. Pero la inversa, 0.21. Y No, la la bueno. velocidad, ya la Bueno, velocidad. La velocidad máxima, 4.76 la primera. 4.76, y la otra, 2.66. ¿cuánto? 2. 2.66. Listo, o sea, la velocidad máxima sí se bajó, ¿no? A la mitad, más o menos. Casi la mitad. ¿Y del KM qué dirías tú? Tan cercanos, ¿no? Pero tan diferentes también. A ver, Lady, hagamos este razonamiento. Si la velocidad máxima es 4.76, la mitad de la velocidad máxima, ¿cuánto es? 2.38, ¿cierto? 2.38. Eso equivale a que estamos ubicados más o menos entre estos dos valores. Es decir, el KM tiene que tener un valor entre 1.67 y 2.50. Y esos valores no me calzan para esas velocidades máximas. Para esa velocidad máxima. ¿Sí se da cuenta, Lady? De lo que le estoy mencionando. Si la velocidad máxima es 4.76, lo que pasa es que el KM es la concentración de sustrato cuando tenemos la mitad de la velocidad máxima. Si la máxima es 4.76, la mitad es 2.30 y pico. Está como por aquí. Entonces, aquí me voy a encontrar este valor. Un valor entre 1 y 2.50, entre 1.6 y 2.50. Pues mira que tus valores no corresponden. Entonces no podríamos decidir ahí. Profe. Dígame, ¿quién habla ahorita, Ángela? No, Joana, profe. Joana, a ver, cuéntame tú cómo encontraste. Profe, a mí el KM me dio el mismo en ambos. ¿Sí? ¿Y cuánto? 2.5. 2.5. Lady, ¿se da cuenta que este sí parece que tiene cara? En ambos te da 2.5, ¿sí? Sí. Eso ya nos está indicando algo, ¿cierto? ¿Qué está indicando eso? Que el KM es el mismo para los dos y que pues si las velocidades en una disminuyen, entonces sería un inhibidor no competitivo.
Esto sí apunta a ser un inhibidor no competitivo, ¿cierto? ¿Cuánto es la velocidad máxima que te da? ¿También te da por acá, por 4? 5, me dan una 5 y la otra 2.94. 5.0. 2. Ahora hagamos el mismo ejercicio que hicimos con Lady hace un ratito. A ver si está bien. Tú dices que incompetitivo, ¿no? Ah, perdón. Sí, ¿no? No competitivo. Correcto. Bueno, si la máxima es 5, la mitad de la máxima es 2.5, ¿cierto? Estamos por aquí. Entre 1.67 y 2.5 tiene que estar el KM. Pues casi en... Pues sí, este sí calza, ¿no? Porque te dio exactico aquí. Como si hubiera sido 2.5. O sea, es cuestión de afinación de la gráfica, pero sí, este está mucho más creíble. Joana, ¿qué eres? Perdón, ¿tu apellido? Benavides, profe. Joana Alejandra Benavides. No deben haber dos Joanas Benavides. Por favor, me regalan sus apellidos. Ángela y Lady Chávez, si está, ¿no? ¿Ángela qué era? Córdoba Díaz. Ángela Córdoba. Y a ver, completemos. Ángela, ¿cómo le había dado? Cuéntame. El KM inicial. El KM me dio en los dos pues me dio igual, profe, 0, a ver, 0,42. También 0.42. ¿Y las velocidades? Velocidad máxima 1. ¿Cuánto le dio? Me desconecto. No se oye raro. Parece que está hablando desde otro planeta. Para saber decidir, pues si están bien los datos que tienen usted acá, ¿no? ¿Cuánto? Profe. ¿Quién habla? Creo que es el intro, profe, se me honra. Ángela, profe. No, oigo la voz de un joven. ¿Podría dar mis datos? Claro, claro, dame tus datos que todavía. Con esos ya cerramos ahí. ¿Tú quién eres? Jorge Gómez. Bueno, anotemos aquí. Jorge Gómez. Y con eso terminamos para dar paso a lo que habíamos dicho. Entonces, ¿tu KM inicial de cuánto dio? De 5, profe. KM, ¿no? No velocidad, Sí. sino KM. 5. KM. ¿Y el segundo KM? De 2.22. O sea, a ti te cambió el KM. La velocidad inicial, 5.55. Y la velocidad final, 2.32. Bueno, según eso, ¿qué tipo de inhibición es esa? Incompetitiva. ¡Oh! Van a tener que hacer desempate ustedes ahí, ¿verdad? Porque hay un dato que de Jorge que dice que es incompetitiva y el de Joana que sí lo veo correcto. Los de acá, pues este no está completo y el de Lady, pues no nos convence por lo que ya dijimos. Este sí está analizable y está bien. A ver, analicemos el de Jorge. Si tu velocidad máxima es
5,55. La mitad de 5,55 es como 2,7, ¿no? Un valor entre 2,7 y 3,3 tendrías que tener de KM inicial. Y se te pasó, mira. Aquí hay que corregir. Eso es cuestión de la cuadrícula, muchachos. ¿Sí? Traten de hacerlo. Pues imagino que tendrán solo cuaderno cuadriculado. Si lo hacen bien hechecito y con papel milimetrado, ya les da el valor que es. ¿Listo? Ahí me dejaron ustedes con la duda. Porque no sabríamos qué tipo de inhibidores. Creo que el de Joana es el que está correcto. Profe, ¿ahí me escucha? Sí, ¿quién habla? Profe, yo estoy de acuerdo con el compañero Jorge, es un inhibidor incompetitivo. Competitivo. Entonces tienen que hacerlo. ¿También te dio los mismos valores? No, solo que ahora revisando la gráfica me había confundido y yo como que dije no competitivo, ¿verdad? ¿Joana? No, Lady Chávez. Ah, ya. No, pues depende de dónde corte. ¿Listo? Bueno, Sí, resuelven la duda ustedes. Yo les cuento después que no lo he hecho. Yo lo hago y miramos a ver cuál de todos esos era. ¿Sí? La idea es que si lo hacen en una buena cuadrícula, pues les va a salir más. De todas maneras, pues ahí todos los 4 participaron. ¿Listo? Bueno, chicos, utilicemos hasta ahorita qué falta para lo que les había dicho. Veamos a ver, si de repente algún familiar quiere escucharla, pues también le sirve. Bueno, tiene un título un poquito raro, dirán ustedes, pero ahora los vamos a explicar porque dice así. Dice que si es la COVID un cisne negro. Ustedes dirán cisnes negros, eso suena como raro, ¿no? Le han dicho que los cisnes son de color blanco, ¿no? Hasta las canciones dicen eso. Pero bueno, la COVID-19, y eso algunos de ustedes lo entienden, otros no, se dice la COVID porque es una enfermedad, ¿sí? La gente dice en la calle el COVID-19, no, el virus no se llama COVID-19, es la enfermedad. El virus se llama SARS-CoV-2. ¿Qué produce la enfermedad? Es lo mismo que sucede con el VIH, que es el virus, y el SIDA es la enfermedad. El SIDA no es el virus, entonces hay que saber quién es quién. Entonces, la COVID es la enfermedad producida por el virus SARS-CoV-2, que en un principio se lo llamó nuevo coronavirus del 2019 y por eso es que lo terminaron llamando así. Bueno, este señor que ustedes ven ahí es el padre de la medicina occidental. Occidental porque nuestra cultura, pues vino de la Grecia antigua, ¿no? Que es la parte occidental del mundo. En la parte oriental, pues había otros sabios, así como él, como Confucio, como Lao Tse, que también hicieron cosas interesantes, pero como nuestra civilización es la occidental, pues lo consideramos a este señor el padre de la medicina occidental. Y él decía eso, miren, lo pueden leer. Las enfermedades no nos llegan de la nada. Se desarrollan a partir de pequeños pecados diarios contra la naturaleza. Cuando se hayan acumulado suficientes pecados, las enfermedades aparecerán de repente. ¿Sí? Esa verdad que ese señor decía, él vivió 5, casi 6 siglos antes de Jesucristo. Es decir, era un tipo que se las sabía todas desde esas épocas. Recién estamos entendiendo cosas que esa gente decía. Es un buen marco como para empezar, porque lo primero que hay en esta pequeña charlita es hacer un recuento de una serie de pandemias que han sucedido a lo largo de la historia. Entonces, en ese cuadro ustedes ven, primero, el año en el que sucedió. Aquí en la mitad dice
de cuál pandemia o epidemia se trata y acá se coloca el número de personas que han muerto. ¿Sí? Entonces, el año 1200 antes de Cristo quiere decir 12 siglos antes de Cristo. En ese tiempo el mundo giraba alrededor de la cultura babilónica. ¿Sí? Ya ni existe ese país como tal, era en el Asia Menor. Pero ahí se desarrolló la cultura humana, donde inventaron la escritura y todo ese asunto. Entonces, 12 siglos antes de Jesucristo. ¿Sí? Entonces, la epidemia, bueno, aquí hay una cosa que tienen que tener en cuenta ustedes. Pandemia y epidemia no es lo mismo. Y brote tampoco es lo mismo. Son tres cosas. Brote es cuando sale por primera vez en una región un poco de gente, unas cuantas personas que se infectaron. Epidemia es cuando se infectan muchas en esa misma región. Y pandemia es cuando ya coge 2 o más países. ¿Sí? O 2 regiones grandes del mundo. Entonces, esta, porque como eran todos los países de esa región, se consideró pandemia. La consideramos ahora pandemia. Pero pues se sabe por los escritos que murió mucha gente, pero no sabemos exactamente cuánta. ¿Sí? Y miren que fue una pandemia de influenza. Influenza es una especie de gripa, el virus de la influenza todavía existe y de vez en cuando nos produce gripas. A veces son fuertes y vamos a ver más adelante, ha habido otras que han causado problema. 8 siglos después, aquí sí ya hay registro, cuando estaba en apogeo el imperio egipcio, el de los faraones. Ustedes saben, dicen la cultura egipcia muy antigua. Miren que los babilonios eran más antiguos todavía, sino que el imperio egipcio, por el hecho de ser imperio, ya no solo era en Egipto, sino que cogió, Egipto es en África, ¿no? Etiopía, Egipto, Libia, como aparece ahí, es África. Grecia es en el Asia Menor, cerca de Europa y todo ese asunto. Entonces era una cosa mucho más grande, más explayada. A esa la llamaron la plaga de Atenas. Obviamente, pues murió mucha gente en todo el imperio egipcio. Murieron 100,000 personas en esa época y se sabe que era una pandemia de tifo. ¿Qué es el tifo? El tifo ya no es producido por un virus como la influenza, sino por una bacteria. Esa bacteria se llama Salmonella typhimurium. Todavía existe. Y hay mucha gente que se puede enfermar con eso. Solo que ahora, como es una bacteria, hay antibióticos con los que se puede controlar. Pero pues imagínense de esa época, antes de Cristo incluso. Esto creo que era la época de los filósofos, de los grandes. La plaga de Atenas. Bueno. Para ya después de Cristo, es decir, 2 siglos después, o sea, 6 siglos o 7 siglos después de esto, miren que hemos saltado de 8 en 8. Vino otra y aquí ya no estaba el imperio egipcio, sino el imperio romano. Ya los egipcios habían pasado. Sí, duró muchos años. El que más duró fue el imperio egipcio, unos 10 siglos quizás. Después el imperio romano no duró tantos, pero se extendió mucho más en todo lo que es el Mediterráneo, hasta el Asia, cogió hasta España, muchos países. Entonces pues también se trató de una pandemia. Se llamaba la peste antonina. La llamaron así porque el emperador romano era Antonio, ¿no? Se llamaba Antonio. Y la plaga fue de viruela, la que es en este caso, la pandemia fue de viruela, también causada por un virus. Miren que a veces son virus como influenza, bacterias, otra vez virus. Sí, el virus de la viruela. Ustedes ya son vacunados para viruela, ya no existe viruela, creo. No, ustedes tal vez ya no los vacunaron porque la viruela ya no existe a raíz de la vacuna que se hizo el siglo pasado. Aquí, miren, como el imperio era más grande, cogió más países, pues el número de muertes fue mucho más grande. 5 millones de muertes. ¿Sí? Y pues no habían vacunas para esa época.
Allá en mis tiempos se pensaba que las enfermedades eran un castigo de Dios solamente. Aunque ya dijo Hipócrates que son castigos son pecados que uno comete contra la vida. Bueno, un siglito más, no tan lejos, otra vez el mismo Imperio Romano padeció la peste cipriana, otros 5 millones de muertos, ya no con el virus de la viruela, sino con el virus ébola, al parecer. No está completamente comprobado, pero parece que se fue. ¿Sí? Y pues era el mismo Imperio Romano que era bastante extendido. ¿Sí? Pues el mundo era prácticamente eso, el Imperio Romano, no se conocía el Nuevo Mundo todavía. Bueno, les cuento por acá otro poquito. Unos 3 siglos después ya se había extinguido el Imperio Romano, ya no, pero pues ya estaban los distintos países europeos en la Edad Media, pues en conformación, ¿cierto? Se habla de la plaga de Justiniano, la primera peste bubónica. ¿Por qué digo la primera? Vamos a ver. Este fue causado por Yersinia pestis, una bacteria. ¿Sí? Cogió pues Asia, África, Europa, un poquito más extenso, y mató la bobadita de 30 millones de personas. El 40% de la población que existía en ese tiempo en todos estos países, pues que se había extendido ya no eran, como les digo, el Imperio Romano. ¿Sí? Miren que pasaron como 7 siglos, 8 siglos más y volvió a aparecer la misma que se llamó plaga de Justiniano. Ya pues aquí sí ya estaban divididos casi todos los países europeos, de vez en cuando cambian, pero ya teníamos muchos países en Europa, ya no era un imperio, pues hacía rato. Otra vez repitió Yersinia pestis. Obviamente que en muchos siglos la población creció bastante. Y al crecer bastante, pues la cantidad de personas que se podían infectar era mayor. Y esto mató 200 millones de personas. Esta es la pandemia más grande que se conoce en toda la historia de la humanidad. Mató 200 millones de personas, el 60% de los habitantes que existían en ese momento. Pues para esas épocas no es que haya habido mucha gente como ahora, somos 7.000 millones de personas. Ahí no habían ni 1 millón, ni 1.000 millones de personas, pero matar todo ese poco de gente, 200 millones de casi, ahí se puede hacer el cálculo. Solo habrían como 360 millones de personas y se murieron 200, más de la mitad. Esa es la famosa, la peste que le llamaban, la peste negra. Entonces, es importante tener en cuenta una cosa ahí, hablando de los pecados. A medida que crecen las poblaciones, pues la posibilidad de infectarse con plagas es cada vez más grande y la cantidad de gente que puede morir pues es mayor. Si uno invade territorios, pues va a llevar microorganismos a otros lados y pues entonces lo que pudo haber sido un brote ya se convierte o en epidemia o en pandemia. ¿Sí? Bueno, en esa época, pues ustedes han oído hablar de la era del oscurantismo, ¿cierto? En ese tiempo, pues la cosa era considerada como cosas de brujería, se estaban persiguiendo a las brujas. De hecho, miren que particularmente en estas épocas difíciles, esta que estamos viviendo es una época difícil también, pero en esas épocas difíciles que pasaron, salen a relucir, como decía alguno de ustedes en uno de sus ensayos, las peores y las mejores cosas que puede tener la humanidad. ¿A qué me refiero? Aquí voy a ejemplificar con algo. En este tiempo, pues la población judía, ustedes saben, los judíos siempre anduvieron buscando la tierra prometida, los corrieron los egipcios, los romanos, siempre anduvieron volando, ¿cierto? Entonces ellos se distribuyeron por todo lo que había del viejo continente. ¿Sí? Entonces hay judíos en toda Europa. Entonces, ¿qué pasa con los judíos? Resulta que ellos casi no se enfermaban de la peste negra. Entonces, los demás, la gente, como ellos no eran los gobernantes, sino que ellos eran los que habían ido a vivir a los sitios donde cada país tenía su rey, eso había muchos reyes en todo lado. Entonces los empezaron así como vienen los venezolanos acá, que
Cuando se ve venezolanos, no, es que estos son los que traen el virus, puede pensar la gente. Entonces, algo así pasaba con los judíos. A ellos les echaron la culpa de que ellos eran los causantes de la peste negra, por el hecho de que ellos no se enfermaban. Entonces decían que, y pues los persiguieron y mataron un poco de gente, ¿sí? Acusándolos de que ellos hacían algo para enfermar. No se hablaba de microorganismos porque no se conocían los microorganismos en ese tiempo. Hoy en día es que ya les ponemos nombres, pero en ese tiempo no se sabía, ¿sí? Ahora también, miren que estamos diciendo cosas especiales. Decimos, no, es que los chinos fueron los causantes. ¿Sí? De pronto lo han oído ustedes. Y es que esos chinos metieron el virus en la tecnología 5G. ¿Sí? En ese tiempo pues no había tecnología 5G para echarles la culpa a los judíos por cosas por el estilo. Pero miren que no hemos cambiado mucho en esa forma de ser, digamos, de sacar culpables de donde de repente no están. Sí, por eso es bueno tener la comprensión y el conocimiento para pues no pensar erróneamente ni segregar a las demás poblaciones por algo que necesariamente no tiene que ser su culpa. Hoy en día pues ya sabemos que el virus, el que nos tiene aquí cuarentenados es el SARS-CoV-2 y es una cosa demasiado compleja para que alguien se la invente. Eso lo hace, los que sabemos de virus sabemos que eso solo lo puede hacer la naturaleza a lo largo de miles de millones de años. Es decir, el virus no apareció ahora, él ha existido durante mucho tiempo en la naturaleza. Solo es que hay que ir a buscarlo. A alguien se le ocurrió ir a comer murciélagos por ahí, pues el virus aprovechó para venirse a nosotros. Bueno, avancemos un poquito más. Miren, 1519, 1520. En esta época ya se había descubierto América, es decir, se conoció un nuevo mundo. Y pues Hernán Cortés, que conquistó México, Tenochtitlán era la capital de México, sí, trajo sus marineros y todo, y de hecho trajeron la viruela con ellos y mataron la bobadita de la viruela, no ellos, 6 millones de aztecas, prácticamente medio imperio. Por eso ellos no le pudieron ofrecer resistencia, y pese a que era un pueblo guerrero, pues los españoles, que no eran muchos, con unos cuantos fusiles, derrotaron a toda esta gente que no sabían por qué era que se estaban muriendo. Claro, esta gente trajo la viruela de allá de Europa. La viruela, miren que desde por acá, de las épocas del Imperio Romano, ya se conocía. O sea, en el viejo mundo se conocía. Entonces, miren, de aquí sale otra cosa bien interesante. Los organismos que vivían acá, esos seres humanos que habitaron América, que habían venido como 15,000 años antes o más, pues no estaban expuestos a este virus, pues no lo conocían. Si llegaba, pues los iba a acabar. De hecho, eso fue lo que sucedió. Y pues porque miren, otra vez fue un movimiento de personas de un lado a otro del continente, del mundo más bien, hacia otros continentes que trajo estos virus. ¿Sí? Y pues obviamente una epidemia, esa fue epidemia nomás porque fue en México. Bueno, un poco más adelante, en el siglo XIX, repitió muchas pandemias. Estas fueron pandemias porque inicialmente, al parecer, se originaron en la India, ¿sí? Pero se sufrieron hasta en América y en muchas partes, ¿sí? Las pandemias del cólera. El cólera es producido por una bacteria, Vibrio cólera, no es virus en este caso, ¿sí? Y pues no se ha acabado todavía porque de vez en cuando hay todavía brotes y por eso esta flechita aquí indica que el número de muertos sigue en crecimiento, ¿sí? De vez en cuando, hace como unos pocos años en Perú, unos 4 o 5 años, hubo una epidemia por allá y murieron unas cuantas personas, ¿sí? Esa bacteria que puede producir esto. De aquí, de esto, tenemos un recuerdo bien interesante. Saben ustedes que nosotros tenemos un premio Nobel de Literatura, que es Gabriel García Márquez, ¿sí? Y él, pues, escribió una novela que se llama El amor en los tiempos del cólera,
aunque no es que relate la enfermedad como tal, pues relata una historia de amor de dos personas que decidieron, pues, mientras la gente se estaba muriendo de cólera, de la enfermedad, no de mal genio, no confundir, ¿sí? Dedicarse a vivir su amor eterno represado durante tantos años, porque es una historia bien simpática, bien bonita. Si no han leído la novela, se las recomiendo. Cualquier novela es buena, pero hay muchas que hablan de, que relatan cosas que tienen que ver con pandemias. Por ejemplo, acá en esta época de la peste, ¿sí? En la de 1300, la más grande de todas, existía un escritor que se llama Giovanni Boccaccio. Él escribió un libro que se llama El Decamerón, a lo mejor se acuerdan por el bachillerato. Bueno, y ahí cuenta un poquito, también algo parecido a lo que retoma García Márquez después, cómo aislarse. Miren el concepto de aislamiento